Bueno, la verdad es que felizmente ya estamos enfrentando el proceso y abriendo el proceso. Ya se desmitificó el hecho de que Liz Marlin estaba tratando de evadir la acción de la justicia. Eso ya quedó más que desacreditado. Obviamente ella siempre quiso enfrentar este proceso y por ello la juez tuvo a bien revocar la orden de detención que había, entonces considerarla injustificada toda vez que no había ningún peligro de evasión de parte de Liz Marlin Mairena. Se realizó la audiencia preliminar, primeramente con una acusación privada que había introducido el señor Gerardo Suárez en representación del señor Jorge Catí. Dicha acusación no satisfacía los requisitos mínimos de procedibilidad. Esto es que los particulares no podemos ejercer acción penal de manera directa en los delitos graves porque se consideran aparentemente graves en su calificación legal provisional, y él había ejercido la acción sin que la Fiscalía decidiera si iba o no a ejercer la acción penal. Llegada la audiencia, se tuvo que rechazar la acusación por ser totalmente improcedente, por no llenar requisitos de procedibilidad. Agotada esa acusación, ya no existe, ya está rechazada. Únicamente queda la presentada por el Ministerio Público en contra de mi representada Liz Marlin. Tal acusación fue objeto de una excepción por parte de esta defensa. Las excepciones consisten en dos excepciones contenidas en el artículo 69 del Código Procesal Penal. La primera es la falta de jurisdicción o competencia. Falta de jurisdicción o competencia por una razón. La acusación es muy amplia en señalar que se trata de un asunto entre personas que son factores de comercio. Ambas personas trabajan en tema de distribución de abarrotes y él le facilitaba mercadería y él la pagaba. Eso es una cuestión normal que ocurre todo el tiempo. Pero las decisiones que puedan, o los problemas, perdón, que puedan suscitarse entre comerciantes se ventilan en la vía del comercio, porque ambos están abrigados por o cobijados por lo que es el Código de Comercio o la jurisdicción civil, que es donde se ventila pues la actividad comercial. Ese es uno de los puntos que estoy señalando. El otro punto es una excepción que se llama falta de acción. La falta de acción, sobre todo porque el artículo 233 del Código Penal, en su párrafo tercero, señala que todo cheque dado en garantía no dará lugar a la acción penal, casualmente robusteciendo la primera excepción de que esto se trata de un asunto de lo tuyo y lo mío, demostrar si yo realmente te debo, en qué concepto te debo y si todavía yo puedo ejercer esta acción sobre esa deuda. Eso es lo que está en ciernes de la excepción y lo que se va a presentar la prueba para acreditarla el día lunes. A ese efecto yo solicité a la juez me diera un oficio dirigido a la Policía Nacional para que a través del camino que eso se agota, que es a través de la Oficina de Control de Evidencia, en donde se supone está el cheque 1822 que fue dado en garantía por crédito según la acusación, el cual todavía se encuentra sin cantidad y sin fecha. Cheque que también no ha sido presentado al banco para su cobro. Por lo tanto, con este cheque voy a demostrar que efectivamente la deuda nunca ha sido requerida, y todos sabemos que todo cheque, la manera en que se hace efectivo es presentándolo al banco para su pago. Si el cheque efectivamente careciera de fondos la cuenta, fueran insuficientes los fondos o la cuenta estuviera cerrada, el banco está obligado, así lo establece la Ley General de Bancos y otras instituciones, a poner una razón en el cheque haciendo ver esta circunstancia. Una vez que obtenés esta razón por parte del banco, tenés que acudir al notario público para hacer un requerimiento del pago y dar un plazo de 5 días a la persona requerida a través del protesto para que te pague la cantidad adeudada. De no pagarte, dice la misma ley, tenés dos acciones, la acción civil y la acción penal. En ambos casos, además del valor de lo debido, la ley te impone una sanción del 20% del valor de lo debido sin no pagar. Pero en el caso del auto, el cheque aún se encuentra en poder de la policía
en blanco, sin cantidad y sin fecha. Es decir, no ha sido sometido a su cobro, para su pago. Y además de eso, mi representada jamás ha sido requerida para el pago de cheque. Por lo tanto, obviamente no hay acción porque se dio en garantía y el cheque además fue liberado, según la misma acusación, en el año 2007-2008. Los cheques, según la Ley General de Bancos y Instituciones, a los 6 meses caducan. Es decir, ya ese cheque no tiene ningún valor, ya ese cheque sale del comercio y no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia. Otro asunto también que se resalta en la acusación es que esta persona, que dice que mi representada le debe una cantidad de dinero, dice que ha prestado la cantidad de $140.000 sin ningún documento. Todos sabemos, y lo decía antes, no sé, vos que son muy vinculados al tema de la empresa privada. La empresa privada sostiene que no hay nada más cobarde en este mundo que $1 millón. Obviamente, una cantidad de $140.000 nadie te lo va a prestar si no justificas a través de un contrato mínimo. Por último, un documento privado, si era tanto el que no poder pagar una escritura pública para hacer lo que es lo correcto. Pero ese préstamo nunca fue respaldado en ningún documento. Entonces yo alegué en la audiencia cómo es posible que esta persona, que no está inscrita como prestamista en el registro de la propiedad inmueble y mercantil de esta ciudad, sea capaz de prestar $140.000 sin ningún respaldo. Además de eso, todos sabemos que los factores de comercio llevan contabilidad y todos los años vos tenés que informar a la renta sobre tus actividades comerciales desarrolladas, si tuviste ganancias o pérdidas, porque en base a eso haces el pago de tus impuestos. Yo voy a solicitar en su momento para ver si este señor informó a la renta sobre esa cantidad de dinero prestado, para saber qué pasó, de dónde sacó ese dinero. Obviamente $140.000 cualquiera lo gasta, pero no cualquiera lo carga. Entonces uno puede pensar cómo hizo para prestar esa cantidad de dinero a alguien que no está inscrito como prestamista en el registro. Doctor Obando, pero hay una ley que faculte a estas personas a hacer transacciones con moneda extranjera. Sí, en lo absoluto. Mira, hay una ley más bien muy clara, que es la ley monetaria actualmente vigente en Nicaragua, que en su artículo 2 establece que todo contrato estipulado en metálico, antes sabía que se trazaba en oro o en cualquier tipo de metálico, o en divisa extranjera, dice la ley, solo puede ser pactado en Córdoba. Dice la misma ley, si se pactara en divisa extranjera, ese contrato es nulo. Significa que no produce obligación para las partes. En este caso, ellos reclaman haber hecho un préstamo por la cantidad de $140.000 y eso está prohibido por la ley monetaria. Si lo hubieran hecho un contrato, que no lo hicieron, sería nulo porque fue pactado en dólares según ellos y eso es prohibido por la ley monetaria. Ahora, usted también durante el proceso, doctor, estaba pidiendo la comparecencia de la contadora de la supuesta víctima. ¿Cuál es el objetivo de esa? El objetivo de esto es que la ley señala que hay un principio que se llama principio de la comunidad de la prueba. Es decir, que la prueba la puede presentar la fiscalía, la puede presentar la defensa, pero la prueba no es ni de la fiscalía ni es de la defensa. La prueba está para cumplir con la finalidad del proceso, que es averiguar la verdad. Entonces se ofrece a la contadora de este señor para establecer que el cheque que le entregaron a Liz Marlin fue por una garantía. Entonces con ella voy a robustecer la excepción de que el cheque se dé en garantía y consecuentemente no da lugar a la acción penal. Con la propia prueba de la fiscalía voy a acreditar mi excepción. Esta es la razón de ofrecer que no sea una prueba sospechosa, digamos, porque la presenta la defensa, sino que la propia prueba de cargo me va a sustentar la excepción de que hay una total falta de acción por parte del Ministerio Público en contra de mi representante. ¿Usted soportaba también esto con la misma acusación? Claro, en la acusación, y yo hasta señalo a la juez, en la línea 9 de la página 2 de la acusación, refiere que el cheque le fue entregado al señor Jorge Cacique en concepto de una garantía por un crédito. Ahora, dio la impresión que había un momento de desesperación por recuperar esa plata cuando el abogado Suárez presentó la petición de que se embargaran unas propiedades, cuando no es potestad de la juez de audiencia hacer embargo propiamente dicho. Claro, ahí si vos que estuviste presente en la audiencia, te fijaste que ahí sí hubo una especie de divorcio entre las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía
y la que pedía el representante de la víctima, no acusador porque no tiene poder. El representante de la víctima se divorció en ese sentido de las medidas cautelares que pedía la Fiscalía. La Fiscalía, vamos a decir, se aproximó al artículo 90, trató de ser un poco objetivo, entendiendo de que lo que se pedía era una presentación periódica, pues mi representada está dando muestra que quiere enfrentar el proceso. La prohibición de salir del país, que son razonables, medidas razonables. Pero el acusador privado pidió a la juez un embargo sobre un bien inmueble. Bien inmueble donde mi representada tiene una mitad indivisa de un bien. La ley estableció las medidas cautelares son de carácter procesal, es decir, la finalidad de las medidas cautelares en materia penal solo tienen dos objetivos. El primero es garantizar la regular obtención de las fuentes de prueba, es decir, que la persona no va a ir a impedir los procesos investigativos. Y la segunda finalidad de las medidas cautelares es garantizar la presencia del acusado en todas las audiencias. No es que el juez te va a servir de juez embargante, porque en todo caso resulta contradictorio que digas que acusas a mi representada por estafa, porque te está engañando, prestando una cantidad de dinero que no puede respaldar con ningún bien, y ahora vengan y pidan un embargo sobre un bien que es de mi representada, consecuentemente ella tiene la capacidad de pago. Si me estás diciendo que la estás acusando porque ella engañó al señor Jorge Cassis, prestándole un dinero que no podía pagar, resulta absurdo ahora que vengas a decirme que me embarguen una propiedad con la cual demuestro que tengo capacidad de pago. Pero además de eso sería improcedente, porque no se trata de un delito de crimen organizado, donde el juez sí puede ordenar un embargo de bienes porque está tratando de delitos graves. Pero el delito patrimonial de estafa no es un delito grave que amerite un embargo de bienes, sobre todo porque las finalidades de las medidas, como te decía, no son garantizar la resulta del juicio, son garantizar la presencia del acusado en las audiencias. En resumen, doctor Obando, la doctora Josefina Vázquez podría considerarse incompetente de conocer la causa y remitirla a la instancia correspondiente. Sí, eso es lo que en ciernes considero debe hacer la jueza, porque la misma acusación en su pose es clara en señalar que esto es un cheque dado en garantía, no hay lugar a la acción penal, y lo que está detrás del cheque o de la supuesta garantía o de la supuesta deuda es una discusión entre lo tuyo y lo mío, que eso se ventila en los juicios o en la jurisdicción civil o en la que ellos estimen conveniente, porque ellos sabrán lo que tienen que hacer en su momento. Lo que sí no es correcto es seguir instrumentalizando a los jueces penales como curadores de los particulares. Aquí yo puedo entender cuando se trata de los incumplimientos de deberes alimentarios, que los jueces obviamente presionen el pago de los alimentos. Pero aquellas deudas de carácter civil entre particulares, ¿por qué los jueces penales tienen que andar haciendo de cobradores de esos servicios?